Son todo lo que subsiste de una antigua superciudad. Una civilización que surgió de la nada para dominar un continente y luego se desvaneció. Estas pirámides encierran los secretos de un ascenso y una caída espectaculares. Unos secretos que nos hablan de un paraíso perdido, de un oscuro misterio y de un destino espeluznante. ¿Por qué toda una civilización abandonaría todo cuanto ha erigido? Al cabo de siglos de silencio, las pirámides de Teotihuacán tienen una historia que contar. Pirámides de la Muerte. Año 1500 después de Cristo. Los aztecas dominan el actual México. Es un imperio implacable. Los guerreros capturan seres humanos a fin de desollarlos y sacrificarlos a sus deidades. Pero entre los aztecas circulan rumores y leyendas acerca de una ciudad perdida, un apacible Edén creado por los dioses. Un día, el mito se hace realidad. Los aztecas se topan con una visión de otro mundo, de otro tiempo. Una fantástica ciudad. Una ciudad de pirámides. La urbe arruinada es tan enorme que los aztecas creen que debe de tratarse del lugar más sagrado del universo. La llaman Teotihuacán, el lugar de los dioses. Fue construida para sobrecoger. Una perfecta retícula de largas avenidas. Enormes pirámides. 21 kilómetros cuadrados de edificios de piedra. Una superficie mayor que la de la imperial Roma. Los aztecas llamaron al bulevar central Avenida o Calle de los Muertos y bautizaron a las dos pirámides más grandes con el nombre de sendos cuerpos celestes: la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna. Desde su origen, alrededor del siglo I a.C. hasta su abandono, unas 7 centurias después, Teotihuacán fue la mayor ciudad del hemisferio occidental. Los aztecas no tenían ni idea de quién erigió la urbe ni de por qué fue abandonada. Y aún hoy pervive el desconcertante enigma. Algo terrible debió de suceder para que una pujante metrópoli se convirtiera en una ciudad fantasma. Todos los constructores de grandes pirámides del mundo antiguo acabaron desapareciendo. En África, en Asia, en Europa, en las Américas. Pero sabemos por qué se edificó la mayoría de las pirámides, como tumbas para la realeza, como altares para rituales y oraciones. Pero Teotihuacán es una incógnita. El propósito secreto de estas pirámides se ha perdido con el tiempo, porque los constructores de pirámides no nos dejaron casi nada. Ignoramos cómo se denominaban a sí mismos, el idioma que hablaban, o dónde fueron inhumados sus gobernantes. No dejaron libros,
ni escritura, ni constancia escrita de su pasado. Durante cerca de un siglo, los arqueólogos han ido recabando pistas. Se han analizado, catalogado y empaquetado más de 900.000 fragmentos cerámicos. El sentido de estos artefactos está abierto al debate. Sin embargo, unas excavaciones recientes revelan una historia que nos habla de la vida y la muerte de la ciudad de las pirámides. Teotihuacán es un lugar aislado, situado en el confín septentrional de una región conocida como Mesoamérica. En los albores del primer milenio después de Cristo, no era más que un villorrio polvoriento, con más cactus que personas. Y repentinamente, casi de la noche a la mañana, experimentó una explosión demográfica que elevó su población a varias decenas de miles de habitantes. ¿Cómo es posible que esta aldeahuela recóndita se convirtiera de improviso en la mayor urbe de las Américas? Una teoría. La gente escapaba del fuego de los dioses. Una horrenda erupción volcánica. Inopinadamente, un volcán entra en erupción. La lava fluye por sus laderas. Poblaciones enteras quedan sepultadas. Los cauces de los ríos se obstruyen. Los cultivos quedan destruidos. Es una hecatombe. La furia de unas deidades iracundas. Tratando de ponerse a cubierto, los supervivientes huyen a lo que pronto se transformará en Teotihuacán. Pero la ciudad es un misterio dentro de un misterio. ¿Por qué todo el mundo se refugió en este lugar? Había otros sitios alejados del volcán con mejores tierras y más lluviosos. Ese es en realidad uno de los enigmas para nosotros. La gente podría haber hecho otras cosas al huir del volcán. Por ejemplo, podría haberse dispersado por otros valles de la zona. También podría haberse dirigido más al norte y vivir en unos asentamientos más aislados, pero no lo hicieron. Y al parecer se esforzaron con gran ahínco durante generaciones para permanecer concentrados en un solo lugar. Los refugiados debieron de dirigirse a este lugar atraídos por algo o alguien. Una persona que se hizo cargo de la situación en unos momentos tan pavorosos y ofreció un proyecto a los supervivientes. Debía de haber un líder carismático que organizó a la población desplazada para crear un nuevo orden, una nueva armonía con el universo y con el cosmos. Alguien con una conexión inusitadamente estrecha con las fuerzas sagradas, alguien favorecido por las divinidades y también un individuo con un plan de acción. El plan del nuevo dirigente. Realizar una gigantesca ofrenda a los dioses, con roca volcánica, la mismísima materia que mató a sus familias, que destruyó sus poblaciones, edificarían unos volcanes artificiales, las pirámides. El cacique les propuso un sencillo trueque: mano de obra a cambio de seguridad. Las proporciones cósmicas del plan debieran de convencer a los refugiados de su eficacia. Y emprendieron la construcción. Ha nacido una ciudad y una nueva forma de vida. Las pirámides inauguran una nueva era, unos tiempos de orden
y esperanza. Se construyeron en una época de un gran optimismo, de una magnífica visión utópica del futuro. La urbe fue una de las ciudades más destacadas de toda la región mesoamericana. Se convirtió en un centro de peregrinaje. Era una ciudad sagrada. La metrópoli jamás volvería a padecer la amenaza de los volcanes. Las ciclópeas pirámides que perviven hoy en día no son más que grisáceas reliquias del esplendor de Teotihuacán. Cada muro, cada edificio, fue enlucido con estuco blanco y pintado. La ciudad resplandecía de rojo. Los peregrinos venían de todas partes a este glorioso y magnífico lugar que, como Las Vegas, como el Taj Mahal, como la Torre Eiffel, estaba construido para impresionar a la gente. Esta es la primera superpotencia de las Américas. Una maravilla del mundo antiguo, nacida del desastre, edificada por un grupo de fugitivos. Durante siglos, sus logros atraen a la gente a vivir a la sombra de las pirámides. Hasta que, no se sabe cómo, otro misterioso desastre da al traste con el sueño. ¿Cómo sucedió? El secreto subyace en las propias pirámides. En su apogeo, el siglo IV de nuestra era, no hay lugar en toda la Tierra comparable con Teotihuacán. El imperio egipcio hace tiempo que se desmoronó. La Grecia clásica ha desaparecido. Roma ha sido saqueada por los visigodos. Europa se sume en Alta Edad Media. Teotihuacán está alcanzando la cima de su gloria. Algunas de las cosas más importantes que estaban sucediendo en el planeta tenían lugar aquí mismo, en Teotihuacán. La población crece, alcanzando los 200.000 habitantes. Teotihuacán no tiene rival en Mesoamérica. La ciudad controla las rutas comerciales desde la actual Arizona hasta El Salvador. Era algo grandioso, sin parangón posible en el viejo mundo. Su poder se extendía por toda Mesoamérica. Hay indicios de que la gente tenía noticias de Teotihuacán desde muy al norte, al menos hasta Honduras por el sur y a orillas de ambos océanos. Para comprender verdaderamente esta megaciudad, compárenla con una ciudad moderna: Hong Kong, Londres, Nueva York. Poderosos centros de cultura y comercio. Los inmigrantes arriban en masa para vivir a la sombra de sus rascacielos. Teotihuacán no era diferente. Gente de toda Mesoamérica venía a vivir en la urbe de las pirámides. Los rascacielos son las pirámides de nuestro tiempo. Simbolizan el poder, la posición, el dominio. Pero construir exige algo más que ambición. Requiere conocimientos. ¿Cómo erigió esta antigua civilización tan descomunales pirámides? Parece una proeza imposible. No conocían las herramientas metálicas. Carecían de animales de carga. Y no utilizaban la rueda. Este enigma ha inspirado algunas extrañas teorías acerca de los constructores de las pirámides.
Los egipcios, las 10 tribus perdidas de Israel, los fenicios, incluso los extraterrestres. De todos ellos se ha dicho que son los auténticos constructores de las pirámides, y todos ellos han sido desacreditados. Estas pirámides, estas estructuras, fueron desarrolladas aquí mismo por los ancestros de las personas que viven aquí ahora mismo. Los teotihuacanos no necesitaban que los canteros egipcios les enseñaran a levantar sus pirámides. Inventaron sus propios métodos, ingeniería, arquitectura y la capacidad de organizar a una ingente cantidad de mano de obra. Solo la pirámide del Sol pesa alrededor de 3,5 billones de kilos. Los trabajadores excavaron la tierra hasta dejar el paisaje horadado de cuevas. Dejaron descarnados 13 kilómetros cuadrados de terreno para extraer la tierra que rellena el interior de las pirámides. A mano, acarrearon la piedra durante kilómetros, de la cantera a la pirámide. El análisis de los dientes y los huesos extraídos de las tumbas de los primeros tiempos de la ciudad revela que los trabajadores gozaban de una salud relativamente buena. Estas personas no están erigiendo una pirámide porque las estén apremiando a latigazos. Lo hacen porque como ciudadanos han contraído una responsabilidad con el Estado. Y en ese sentido, es su pirámide, es su construcción. Si los peones no eran esclavos, alguien debía de gobernarlos. ¿Había un rey? ¿Un emperador? ¿Un consejo de gobierno? Nadie lo sabe con seguridad. No se ha descubierto una sola pista que revele el nombre de algún dirigente de Teotihuacán. No sabemos con seguridad dónde vivían, ni dónde se enterraban. Jamás en la historia de la arqueología de la ciudad se ha hallado nada parecido a un gobernante. No parece que la ostentación de poder fuese algo propio de Teotihuacán. Prácticamente todas las civilizaciones de la historia han honrado públicamente a sus dirigentes. Las pirámides de Egipto son monumentos dedicados a los faraones fallecidos. De los reinados de los soberanos mayas se da cuenta en los jeroglíficos tallados en la piedra. Los emperadores romanos eran glorificados como deidades vivientes. Gigantescas estatuas de mármol enaltecen a los presidentes de Estados Unidos. Muchos creen que la respuesta a quién gobernó la ciudad de las pirámides yace enterrada en las propias pirámides. Un lugar donde es plausible que se encuentren las tumbas de los soberanos es la segunda más grande de la urbe, la Pirámide de la Luna. El arqueólogo Saburo Sugiyama está excavando a gran profundidad en su interior en busca de los enterramientos. Ahora esos caracoles. El trabajo es peligroso. El túnel podría derrumbarse en cualquier momento. Avanzan lentamente, reforzando las paredes cuidadosamente. Al final del túnel, realiza un descubrimiento inesperado. Un muro. Pero no de una tumba, sino de otra pirámide. La pirámide que vemos hoy oculta una pirámide más antigua. Sugiyama continúa profundizando. Y entonces desentierra otra pirámide. Y otra. Y otra. Hallamos 7 edificios en total. La pirámide de la Luna no es una pirámide, sino 7. ¿Por qué edificar pirámides sobre otras pirámides?
Sugiyama opina que la pirámide era el símbolo supremo de riqueza y poderío. A medida que Teotihuacán crecía y dominaba toda Mesoamérica, los gobernantes levantaban edificaciones cada vez mayores. El mensaje que transmiten estas colosales estructuras está bien claro. Esta tierra es nuestra. Somos la potencia absoluta. Podemos erigir construcciones tan grandes como las de los dioses. Sugiyama sigue creyendo que algún día dará con una tumba regia y descubrirá a un rey de Teotihuacán. Pero hay convincentes evidencias de que el propósito de las pirámides era otro, una ingeniosa innovación construida conforme a un diseño original. Las pirámides albergaban el secreto que mantenía viva la ciudad. Bajo la pirámide del Sol hay una caverna. Desde su boca, junto a la escalinata, se adentra 100 metros en el corazón de la pirámide. Para las gentes de Teotihuacán, las cuevas eran sagradas. Aquí es donde nacen los dioses. Los muertos bajan al Averno. Los oficiantes del culto religioso vienen a orar secretamente. Quizá esta gruta fuera tan sagrada que la pirámide del Sol se erigió como una formidable cámara para protegerla. Pero podía haber una relación más compleja entre la caverna y la pirámide. El túnel discurre de este a oeste. Exactamente la orientación de la pirámide. ¿Esta alineación tan precisa es una mera coincidencia o una pista de la finalidad de la pirámide? La fachada de la pirámide apunta como una enorme flecha hacia un lugar del horizonte. Una vez al año, en ese lugar exacto, una constelación llamada las 7 Hermanas aparece en el horizonte. Este acontecimiento astronómico señala el mejor momento para la siembra. Una buena cosecha significaba prosperidad. Una mala podía desencadenar una hambruna. La supervivencia de la ciudad residía en un uso preciso de las estrellas para el cálculo del tiempo. Y las pirámides se erigieron precisamente para eso. La pirámide del Sol era una alarma gigantesca. El cielo, que al fin y al cabo es el elemento natural que consideramos más fiable, es mucho mejor que tratar de determinar cuándo cambian de color las hojas o cuándo florecen los primeros azafranes de primavera. ¿Cómo alinearon las pirámides con la trayectoria de los cuerpos celestes? En el mejor de los casos, sus herramientas eran rudimentarias. Lo cierto es que para conseguirlo no se requieren palas mecánicas, ordenadores, ni siquiera reglas de cálculo, ni maquinaria, ni calculadoras. Nada de eso. Basta con una observación persistente a lo largo del tiempo. Puede que la suerte de toda una civilización dependiera de una persona y unas cuantas estacas. Era tan sencillo como apuntar con la mira de un arma. El astrónomo lo que hace es alinear 2 estacas con el sol poniente o las estrellas para trazar una línea recta. Esta línea se convierte en el eje central de la pirámide. No somos conscientes de lo que se puede hacer a simple vista con las manos, con cuerdas, con sogas, con palos. Este sencillo método les permitió alinear toda la ciudad con la trayectoria del Sol y las estrellas. Algunos científicos creen que este era el plan desde el principio. Una ciudad conectada con el cosmos. Porque la vida de la metrópoli jamás se apartaba de su sagrado designio. Cuando las gentes de Teotihuacán miraban a las estrellas,
a la luna, al sol. Creían contemplar a los mismísimos dioses. Y ahora, la ciudad estaba en perfecta sincronía con la ruta cotidiana de las deidades. La buena fortuna les sonreiría. Y durante centurias, así fue. Andando el tiempo, lo que comenzara como una observación astronómica acabó transformándose en un complicado ritual, en una religión. En los templos situados sobre las pirámides, los sacerdotes imploraban la lluvia, la fertilidad. Una ciudad alineada con las estrellas. Pacíficos ritos. Los indicios nos muestran una ciudad que aspiraba a la armonía, a la paz. De ser así, Teotihuacán era radicalmente distinta de los otros grandes imperios de las Américas. Tanto los aztecas como los mayas adoraban a unas sanguinarias divinidades, unos dioses que exigían algo más que simiente y agua como ofrenda. Demandaban sangre humana. ¿Es posible que Teotihuacán fuera tan diferente? Un milenio después, a muchos les gustaría creer que sí. En el equinoccio de primavera, gente llegada de todo el mundo acude en masa a las pirámides para venerar al sol naciente. Muchos creen que las pirámides tienen propiedades curativas sobrenaturales. Si Teotihuacán fue levantada para ser una ciudad de armonía y paz, debería haber pruebas de ello más allá de las pirámides, en los hogares de los ciudadanos comunes. Los arqueólogos Ian Robertson y Luis Barba buscan las antiguas casas de los teotihuacanos corrientes. No es tarea fácil. La mayor parte de la ciudad no ha sido excavada. 5 municipios modernos se han edificado sobre el solar de la antigua urbe. Estas poblaciones son laberintos de callejas. Con demasiada frecuencia, su búsqueda llega a un callejón sin salida. Los artefactos se encuentran enterrados bajo una carretera, un muro, un edificio, y los tesoros arqueológicos desaparecieron hace mucho tiempo. Pese a los obstáculos, los científicos han descubierto hectáreas de edificios de piedra, 2000 bloques en total. Estas son las viviendas de los constructores de pirámides. En una época en la que la mayor parte de la humanidad habitaba en cabañas con techo de paja, los moradores de Teotihuacán vivían en enormes complejos de apartamentos de piedra de una sola planta. Estos apartamentos no son solo para los ricos, sino para todos. Teotihuacán es la única ciudad del mundo antiguo en la que se levantaron estructuras permanentes para la gente común. Esto parece ser la cocina de una familia corriente. Tal vez el dormitorio familiar estuviese aquí. Y no sabemos qué se hacía aquí. En estos bloques de viviendas se han hallado pruebas que sustentan la idea de que la ciudad ensalzaba la paz en detrimento de la guerra. Casi todos los muros estaban decorados con murales. Aunque solo se conservan algunos fragmentos, son reveladores. Es una persona disfrazada de jaguar, con un tocado de plumas, muy hermoso. Y el hombre está arrodillado con una sonaja en la mano y haciendo algo así. Y como pueden ver, se dirige hacia un templo. Este edificio tan decorado, con plumas y pinturas murales. Los rituales privados debían de ser algo así. Hay imágenes que representan los conflictos y la muerte. No obstante, la mayoría retratan la naturaleza, montañas, árboles, flores, agua, un exuberante vergel poblado por extrañas criaturas. ¿Los teotihuacanos habían logrado lo imposible? ¿Habían creado un paraíso terrenal? ¿O las pinturas no eran sino meras fantasías?
En las profundidades de la ciudad de las pirámides se encuentran evidencias de una Teotihuacán muy diferente. Quizá no fuera menos violenta que los imperios maya y azteca. También tienen un oscuro y sangriento pasado. Saburo Sugiyama ha realizado un inquietante descubrimiento. En las profundidades de la pirámide de la Luna, huesos humanos, desparramados sin orden ni concierto, emergiendo de la tierra. Y no parece que sea un enterramiento normal. Los esqueletos están decapitados. Sus manos están atadas a la espalda. Algo siniestro y violento tuvo lugar aquí. El hallazgo no concuerda con la imagen de una pacífica utopía. Los huesos se empacan cuidadosamente y se trasladan al laboratorio. El antropólogo forense Michael Spence cree que en estos huesos podrá leer la historia de cómo murieron estas personas. En los cortes, las erosiones, el tamaño y la forma de los huesos hay pistas sobre sus vidas. Pero los huesos están en mal estado. A diferencia de los egipcios, los teotihuacanos no embalsamaban los cadáveres. Las osamentas decapitadas son poco más que polvo. Pero uno de los esqueletos completos tiene una historia que contar. Spence lo denomina 6A. Podemos afirmar que 6A era un varón. La robustez de los huesos y otros rasgos así nos lo indican. Spence ensambla los pedazos del cráneo. El orificio de la calavera demuestra que 6A murió violentamente. Lo sacrificaron atándolo y luego golpeándolo por lo menos 2 veces. A fin de preservar la ciudad de las pirámides, la vida de este hombre se ofrendó a los dioses. Seiza no fue el único. Se han encontrado víctimas propiciatorias por decenas. Teotihuacán no era tal paraíso de paz y armonía. Su éxito tenía un precio. La moneda. La sangre humana.
Los dioses de la mitología mesoamericana deben alimentarse. Y el fin del ser humano era mantener a los dioses. Gracias a este descubrimiento, sabemos que Teotihuacán no era la ciudad pacífica que pensábamos que era. Ahora se cree que hubo varias guerras. Las personas que se sacrificaban eran prisioneros de guerra. Eran capturadas en combate. Al parecer, los teotihuacanos apaciguaban a las deidades con la sangre de los vencidos. El color rojo de la ciudad cobra un significado completamente nuevo. Y surtía su efecto. La ciudad medró durante centenares de años. Pero no se sabe cómo, en el cénit de su poder y su influencia, algo falló. La sangre no bastaba. Los dioses traicionaron a la ciudad de las pirámides, y todo cuanto había llegado a ser quedaría destruido para siempre. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué acabó con Teotihuacán? Durante más de 5 siglos, la metrópoli de Teotihuacán prosperó. Y entonces, en algún momento del siglo VI, se derrumbó. El sagrado centro de la ciudad quedó abandonado. Es un misterio que obsesiona a quienes han recorrido las deshabitadas ruinas. La urbe tenía la riqueza de todo un continente a su disposición. ¿Cómo pudo desmoronarse completamente? Resulta difícil imaginar que Nueva York quedase desierta y se arruinase. Solo perviviría el mito de una ciudad dinámica y bulliciosa. La desaparición de los constructores de pirámides es un gran misterio que puede resolverse a partir de las pistas más diminutas, no de las propias pirámides, sino de los dientes recabados en las antiguas sepulturas. Conozco casos en los que se ha explicado el colapso de civilizaciones antiguas con la teoría de que sus dientes no les servían para alimentarse. Los dientes son uno de los mejores medios para hacer averiguaciones acerca de la salud de un individuo. Unos dientes sanos se traducen en una buena salud en general. Y los dientes hallados aquí revelan que no todo iba tan bien. En los últimos años de la historia de la ciudad, la salud no era tan buena. ¿La causa del declive de la salud? La fama de las propias pirámides. Demasiada gente venía a vivir a su sombra protectora. La ciudad se transformó en una colmena de calles atestadas y azotada por las enfermedades y el hedor de las aguas residuales. No había bastante alimento para comer ni agua para beber. La esperanza de vida era baja. Pudo haber diversas razones para ello. Las deficiencias en el abastecimiento de comida pudo ser una. Otra eminentemente urbana es la contaminación de los recursos acuíferos. Creo que una urbe tan grande como esta, con un montón de desechos y de excrementos humanos vertiéndose en las cloacas, no era una ciudad muy higiénica. Las pirámides tuvieron demasiado éxito. La tensión cundió. La metrópoli había crecido hasta el límite. Este complejo de apartamentos albergaba un ejército permanente, señal de que los gobernantes sentían la necesidad de protegerse de una invasión o incluso de sus propios ciudadanos.
Se estaba produciendo un cisma entre ricos y pobres. El bulevar principal de la ciudad, la calle de los Muertos, ahora era un territorio vedado a la gente común. La calle de los Muertos se había convertido en un lugar exclusivo en manos, en su mayor parte, de la élite teotihuacana. Y entonces, una última catástrofe. Una que ni los sacrificios de sangre ni la minuciosa alineación de la ciudad con las estrellas pudo evitar: la sequía. La necesidad de lluvia se volvió desesperada. Los sacerdotes llegaron a sacrificar niños pensando que las lágrimas de los bebés atraerían la lluvia. Durante aquel cataclismo, la gente debía de preguntarse: ¿cuál es la causa de que los dioses nos abandonan? ¿Por qué nos han desamparado? Pudo suceder que la gente pensara que los sacerdotes no cumplían con su cometido. Antes, los científicos creían que la ciudad sufrió una crisis interna y fue invadida y destruida. Pero existen pocas pruebas de que en la región hubiera una potencia de entidad suficiente como para asaltar y vencer a la ciudad por muy debilitada que estuviera. Teotihuacán debió de destruirse a sí mismo. La urbe, nacida del miedo a los volcanes, sucumbiría al fuego. Casi 15 siglos después, aún quedan indicios visibles en los muros de las pirámides y los templos. Signos de un incendio provocado. Ahí se ven los vestigios del fuego. La temperatura del fuego era tan alta que la piedra se ennegreció. El fuego se originó aquí, en el templo. Por lo tanto, no cabe duda, el templo fue incendiado. Tal vez todo ocurriera espontáneamente. Una noche, durante un rito sagrado, un sacrificio, una rogativa para suplicar lluvia o alimento. Según una teoría, los habitantes de la ciudad se rebelaron y quemaron los símbolos de su pasada gloria, y ahora, según creían, de su infortunio: las pirámides. Es una acción tan extrema como si los estadounidenses incendieran la Casa Blanca o los católicos pegaran fuego al Vaticano. Una sugestiva prueba sostiene esta teoría. Apenas si hay signos de incendios en los 2000 complejos de apartamentos. Por muy airados que estuvieran, los ciudadanos no quemarían sus propias casas. Pero otra teoría es mucho más insólita y aún más cautivadora. Los científicos han hallado restos de pilas de leña carbonizada en las ruinas de los templos. Restos de grandes hogueras, no de fuegos provocados por unos sediciosos. Estos fuegos fueron premeditados. Los auténticos culpables debieron de ser los propios sacerdotes que atendían a los dioses y las pirámides. Los días de gloria de Teotihuacán ya habían pasado. El proyecto se había terminado, el sistema ya no era eficaz. Las sedes del poder sagrado, del entorno sagrado de la Avenida de los Muertos, debían aniquilarse de alguna manera. Prendieron fuego a los templos que coronaban las pirámides. Hicieron añicos las esculturas de sus dioses. Los sacerdotes cortaron para siempre el vínculo sagrado entre la ciudad y el cosmos. Como llameantes volcanes, los templos de las cimas de las pirámides ardieron. Un último mensaje para los dioses: Teotihuacán ha muerto. Con el tiempo, la gente fue abandonando la ciudad poco a poco. Se trata de una cultura que predominó sobre toda América durante casi un milenio y luego desapareció. Dominó
Estuvo en el candelero durante mucho tiempo. Cayó, se derrumbó, cambió, pero nos dejó su legado para que todos lo viéramos. Pero aún después de muerta, la influencia de la ciudad continuó difundiéndose por toda América y a lo largo de la historia. Esta misteriosa civilización, que en tiempo se considerara un paraíso terrenal, debió de ser la precursora de los sanguinarios ritos que adoptaron imperios posteriores. Los dioses de Teotihuacán se convirtieron en los dioses de los aztecas. Ahora sabemos que no era una utopía, pero no había un lugar semejante en toda la Tierra. Por primera vez en la historia de las Américas, la gente se congregaba para vivir en una metrópolis. Erigieron uno de los lugares sagrados más enormes del mundo antiguo. Fue un glorioso experimento que duró varios siglos. Una ciudad que aspiraba a la armonía, al orden. Esto es lo que se espera. Esto es por lo que vive la gente. Esto es lo que ruega a los dioses. Sí, realizaban sacrificios. Sí, hacían la guerra. Pero no eran la esencia de su ideología. Aún no sabemos cómo se denominaban a sí mismos, qué lengua hablaban o dónde fueron inhumados sus dirigentes. Todo cuanto pervive es la piedra, millones de piedras. Unos colosales monumentos dedicados a una ciudad y un pueblo perdidos en el tiempo.